Hola, hola, te doy la bienvenida a este nuevo video en donde te voy a enseñar a trabajar este hermoso suéter que está saliendo en pantalla en este momento. En este video te voy a explicar cómo hacer la pieza delantera y la pieza trasera, y en el siguiente te voy a explicar cómo haríamos la manga. Para empezar necesitamos tener este número de medidas. Necesitamos tener la medida, vamos a tomar la medida del contorno del busto, de abdomen y de cadera, y esta medida, la que sea más grande, vamos a usarla para trabajar el delantero y el trasero de nuestro uso. En mi caso esta medida fue de 84 centímetros y yo la voy a dividir en dos, lo que me da un total de 42 centímetros. Esa es la medida que debe tener el ancho de mi delantero, debe ser de 42 centímetros. También vamos a tomar la medida del largo de buzo, esto es a elección, vamos a tomarla desde nuestro hombro hasta el largo que queramos darle. En mi caso esta medida me representa 40 centímetros. Y vamos a tener que considerar la sisa que tenemos. Esta medida la vamos a tomar desde la parte de nuestro hombro hasta la mitad de nuestro busto. Esta medida de la sisa me representa en mi caso un total de 18 centímetros. Y vamos a necesitar la medida de nuestro hombro hasta nuestra muñeca para determinar el largo de nuestra manga. En mi caso esta medida fue de 48 centímetros. Vamos a empezar entonces tejiendo el delantero, como te voy a explicar a continuación, y en el siguiente video te voy a explicar cómo vamos a tejer la manga. Vamos a comenzar, no siendo más, te invito a que te suscribas al canal, a que me dejes un comentario, me gusta si este video es de tu agrado, y que me ayudes compartiendo el video si conoces a alguien a quien le pueda interesar. Empecemos entonces. Bueno, entonces para trabajar este saco yo voy a estar usando esta lana que se llama Alice Diva. Está indicada para tejer con una aguja de la 1 a la 3, número 3.5 indica. Yo voy a estar trabajando con esta 3, es una hebra que es bastante delgadita, entonces esta aguja número 3 le queda apenas y me va a permitir que la puntada quede suelta un poquito. El contorno de mi cuerpo, el contorno de mi busto, me mide 84 centímetros y yo voy a estar trabajando en dos piezas, la delantera y la trasera, como ya les expliqué. Entonces este contorno lo voy a dividir en dos, esto me da un total de 42 centímetros. Sin embargo, esta cadena inicial la voy a trabajar de 50 centímetros porque la puntada tiende a recoger bastante. Entonces hay dos formas de empezar este tejido. La primera forma que vamos a usar es haciendo una cadena. Entonces cruzamos y tenemos una argollita y sacamos esta hebra que es la que está conectada al ovillo y ajustamos para tener un nudo corredizo. Vamos a hacer el número de cadenas que necesitemos hasta tener el ancho, el largo que necesitamos para nuestro saco. Entonces acá hice 2, 4, 5, 6, 7 cadenas. Voy a hacer 3 cadenas adicionales como el primer punto alto. Y desde la cuarta cadena, 1, 2, 3, en la cuarta voy a empezar a trabajar los puntos altos. Tomo una lazada y empiezo a hacer mis puntos altos. Normal, en cada cadena hago una. Entonces, si del largo que nosotros tenemos hicimos en total 80 cadenas, tengo que volverme haciendo 80 puntos altos. Entonces, ya estas dos primeras cadenas me cuentan como el primer punto alto. Y nos vamos así hasta que lleguemos aquí a este punto o este nudo corredizo donde empezamos nuestra primer cadena. Esa es una forma de iniciar nuestro tejido, pero yo lo voy a iniciar de esta manera. Y la forma en la que yo voy a iniciar es, hago igual un nudito, una argollita para hacer mi nudito corredizo, y voy a hacer solamente
3 cadenas. Entonces hago 1, 2 y 3. Y cuando ya tengo mis 3 cadenas, voy a empezar a trabajar puntos altos sin tener que tejer una cadena de base. Entonces tomo una lazada, me meto en esa primer argollita que tengo en mi primer cadena que hice, saco mi hebra y voy a tomar otra hebra y saco solo por la primera lazada, por la primera hebra que tengo. Me quedan 3 nuevamente y esos 3 los voy a cerrar 2 y voy a cerrar 2. Esto es el inicio de puntos altos sin cadena. Entonces vuelvo y tomo una lazada, me meto acá en esta línea que me queda acá acá se los voy a mostrar, esta línea que me queda, saco mi hebra y paso solo por una y me quedan 3 nuevamente. Entonces cierro 2 y cierro 2 y vuelvo y tomo una lazada y voy a sacar e introduzco por esa línea que me queda acá en la parte de abajo, ¿sí? Es bastante clara. Entonces tomo por esa línea, incluso si queremos que se nos vea mejor podemos tomar por esas 2 líneas y se nos va a ver como las cadenitas en el tejido. Entonces ahí sacamos solo por una y cerramos 2 y cerramos 2, y esto nos va a ayudar a hacer la construcción de nuestro tejido sin tener que hacer una cadena de bases. Esto nos va a ahorrar demasiado tiempo. Entonces vuelvo a tomar una lazada y voy a meter acá por esa lineecita que se me ve acá, esta hebrita, y voy a tomar las 2 para empezar a tejer con las 2. Saco solo por esa y voy a pasar solo una hebra, y ahí sí voy a cerrar 2 y voy a cerrar 2. Acá que es importante que cuando hagamos esta lazada y pasemos acá esta primer hebra, acá la pasamos, que al tener estas 3 argollitas en nuestro ganchillo, pasemos primero solo por una de ellas, por la primera que tenemos acá a este lado, y después sí ya tejemos nuestro punto alto normalito. Eso es bastante importante porque si no, no nos va a permitir tener la construcción de nuestro tejido sin necesidad de hacer cadenas. Entonces, cuando hacemos acá el ejercicio de lazar, ven en foco, lazar, metemos acá y sacar solo por esta hebra, es como si estuviéramos haciendo la cadenita de base que necesitan los tejidos para empezar a hacerlos. Y acá el puntico alto correspondiente a esa cadenita. Entonces vuelvo y repito, lazamos, introducimos acá por estas hebritas de la parte de abajo. Entonces acá yo voy a tomar las 2. Si estamos tejiendo con una aguja demasiado pequeña, pues este paso se va a dificultar más. Sacamos acá por esta, saco la primera, una hebra, y me quedan 3 en el ganchillo y cierro esas 3 de a 2, 2 y 2. Y así es como se va viendo nuestro tejido de puntos altos sin cadena. Entonces yo necesito hacer una tira que me mida aproximadamente 52 centímetros para empezar a trabajar ya mi tejido, mi puntada. Entonces yo voy a empezar a trabajar así de esta manera, y cuando ya la tenga voy a empezar a trabajar lo que sería la trama de tejido de mi buzo. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Yo en total, como ya tengo acá una pieza tejida, entonces yo ya tejí acá ya tejí mi trasero, entonces estoy tejiendo mi delantero. Yo en esta base lo que tejí fueron 90 puntos altos, entonces voy a tejer esos 90 puntos altos y regreso para empezar a trabajar lo que es ya la puntada de nuestro tejido. Esto es importante tener en cuenta que estas cadenitas, estas primeras que hicimos, nos cuentan como el primer punto alto. Entonces yo en ese sentido tendría acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos altos. Me faltan 80 y regreso. Acá ya tengo, bueno, yo acá ya tengo la tira de 90 puntos altos tejidos así sin hacer cadena de base, y esta tira me mide en total 50 centímetros. Entonces yo mi saco no lo quiero que me quede tan ancho, entonces yo les recomiendo que si ustedes no lo quieren tan ancho,
pueden aumentar a la medida del contorno dividida en dos, pueden aumentarle alrededor de 7 u 8 centímetros, y si ustedes quieren que les quede bien anchito, entonces aumentenle 12 centímetros, de 12 a 10 centímetros. Entonces yo acá ya tengo esta tira, voy a proceder a hacer lo que es la trama de tejido. Entonces para ello voy a empezar a trabajar 3 cadenas, 1, 2 y 3. Voy a girar mi tejido y voy a tomar una lazada. Tomo una lazada e introduzco mi aguja acá, justo en esa segunda cadena que tengo después del ganchillo. Introduzco mi aguja por esa mitad y saco una hebra. Me quedan 3. Vuelvo y tomo una lazada, y en la cadena, la primera que hice para dar el giro al tejido, saco mi hebra y me quedan en total 5 hebras en mi ganchillo. Ahora voy a ubicar el punto que tengo inmediatamente al lado, introduzco mi aguja, la saco y voy a cerrar por estas 3 primeras. Tomo una lazada y cierro solo por las 3 primeras. Cuando ya tengo esas 3, me quedan 4 en el ganchillo, y esas 4 las voy a cerrar juntas. Y esta es la trama que vamos a seguir en esta fila. Este tejido se teje en 2 filas, es decir, esta es la primera fila, repitiendo 2 filas. Esta es la primera fila y ya les indico ahorita la siguiente. Ahora voy a hacer, estiro un poquito mi hebra y hago 1 y 2 cadenas. Estas cadenas no deben dejarlas tan apretadas y ya les digo la razón. Voy a tomar 2 lazadas, tomo 2 lazadas y voy a saltar 2 puntos, 1, 2, y en el tercero introduzco mi aguja, saco y voy a cerrar 2, voy a cerrar 2 y voy a cerrar 2, es decir, hice 3 pasadas de 2. Y ahora vuelvo y tomo una lazada, y acá en este, esperen a ver que me enfoque mejor, acá en este espacio que se forma al lado de mi punto, ahí voy a introducir mi aguja, saco mi hebra y me quedan 3. Vuelvo, tomo una lazada, y acá en el de la parte de abajo voy a introducir mi aguja nuevamente, saco mi hebra y me quedan 5. Me voy al punto que tengo inmediatamente al lado, saco mi hebra y voy a cerrar los 3 primeros y me quedan 4, y cierro esos 4 juntos. Y así me quedan los cuadritos un poquito más grandes. Entonces ahora vuelvo y tomo, hago 2 cadenas, 1 y 2. Recuerden que estas cadenas no las deben dejar tan ajustadas, sino más bien flojitas. Y voy a tomar 2 lazadas, salto 2 puntos, 1 y 2 puntos, y me voy acá al tercero a sacar una hebra y me voy cerrando de a 2, 2, luego 2, hago 3 pasadas cerrando de a 2. Y ahora voy a tomar una lazada, introduzco mi ganchillo acá en la parte lateral de mi punto, saco mi hebra, me quedan 3, vuelvo y tomo una lazada e introduzco en esa parte, pero en la parte lateral, pero en el punto de abajo, en la parte de más abajito, y me van a quedar 5. Cuando tengo esos 5 me voy al siguiente punto, saco mi hebra y cierro los 3 primeros y cierro los 4 siguientes. Esta es la secuencia que vamos a estar repitiendo. Entonces voy a repetirla una vez más. Acá saco un poquito mi hebra, halo un poquito y hago 1 y hago 2 cadenas. Tomo 2 lazadas, salto 2 puntos, 1, 2, y en el tercero introduzco mi aguja, saco y voy a cerrar 2, nuevamente 2, y me quedan 2 y cierro esas 2 juntas. Voy a cerrar 3 veces de a 2. Luego tomo una lazada, me voy a la parte diagonal de mi punto, a la parte lateral, y introduzco mi aguja tomando estas 2 hebritas, ¿sí? Es como meter la aguja por la mitad del punto. Saco mi hebra y me van a quedar 3. Luego tomo una lazada
tomo una lazada, esperen que acá, listo, y voy a introducir mi aguja en la mitad del punto, en la parte de más abajo, y saco mi hebra, me quedan 5. Me voy al siguiente punto y saco mi hebra y voy a empezar a cerrar las 3 primeras con una lazada y las 4 siguientes con otra lazada. Y esta es la secuencia que tenemos que repetir de nuestra puntada, así hasta que lleguemos acá al final de nuestra cadenita. Entonces lo voy a hacer hasta llegar acá, y acá les indico en la parte de las cadenas cómo lo vamos a trabajar. Voy a hacerlo una vez más, un poquito más rápido para que les quede, para que lo puedan ver. Igual, si no les queda claro, pueden devolver el video y hacerlo con más calma para que puedan hacerlo paso a paso y les quede muy clara la información. Ya una vez tenemos adaptada nuestra puntada, pues ya es un poco más fácil realizar este punto. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Al siguiente cierro las 3 primeras y cierro las 4 últimas y listo. Hago nuevamente 2 cadenas, 2 lazadas, salto 2. Importante que siempre salten esos 2 puntos, porque si no van a empezar a hacer aumentos. Entonces eso no lo queremos, porque nuestro busito va tejido como de manera recta, el espaldar y el delantero. Entonces acá y acá. Acá cuando tengo 5 me voy directo al otro punto sin tomar lazada. Entonces no se vayan a confundir y ahí no vayan a tomar lazada, sino que sacan directo. Y cerramos las 3 primeras y después las 4 últimas. Y así. Entonces voy a irlo trabajando de esta manera hasta llegar acá, a esta parte de acá. Y cuando llegue acá regreso para indicarles cómo hacemos en la parte de las cadenas. Bueno, acá ya estoy llegando a la última parte. Ya hice acá mis 2 cadenitas y voy a tomar mis 2 lazadas para irme acá a este antepenúltimo punto. Ahí voy a hacer mi punto alto doble, entonces cierro 2 y cierro 2 y voy a tomar una lazada, introduzco acá por este espacio, introduzco por acá por este espacio. Y acá justamente en las cadenitas, en esas cadenitas con las que iniciamos, que representaron nuestro primer punto, ahí voy a cerrar ya lo que sería mi punto. Algo que había olvidado mencionarles es que esta cadena de base de puntos altos, esto solamente lo vamos a trabajar al inicio, o sea, estos puntos altos solo los vamos a trabajar al inicio y debe ser un número múltiplo de 6. Entonces yo tomé 90, que es un número múltiplo de 6, para que nos dé exacto como la puntada de nuestro tejido y podamos saltar 2 y hacer este diseño. ¿Listo? Ahora vamos a trabajar esta fila, que fue la primera que hicimos, esta de los cuadritos, y la siguiente, esas son las 2 que vamos a repetir. Entonces voy a hacer una sola cadena, voy a girar mi tejido y me voy a ir tejiendo puntos bajos, todo hasta devolverme acá. Entonces introduzco tomando mis 2 hebritas y voy a cerrar mi punto bajo, introduzco en el siguiente, saco mi hebra, me quedan 2 y cierro esas 2. Y cuando llego a las cadenas voy a procurar tomar el punto, por eso yo les decía que las cadenas no las cerraran tanto. Voy a procurar tomar el punto de esta manera. Tomo esta hebra y tomo esta hebra, y acá debajito me queda como la otra partecita de esa cadenita. Saco mi hebra, me quedan 2 y cierro 2. Cierro esas 2 juntas. Y acá igual. Entonces saco, me quedan 2 y entonces no lo hago dentro de esta parte del cuadrito, es decir, no voy a tomar, esperen, hago estos 2, no voy a tomar acá mi aguja y hacer esto, no, sino que voy a tejer sobre las cadenas. Entonces me voy tomando las cadenas de esta manera, saco y cierro, y acá igual, procurando tomar la cadena completa, es decir, las 2 espiguitas
de esa cadenita. Por eso les hice énfasis en que no la dejáramos tan apretada esas dos cadenitas, sino que más bien suelticas, para que se nos facilitara también un poco el proceso de introducir la aguja para tejer ahí los puntos bajos. Entonces estas son las dos filas que vamos a ir trabajando para poder darle la construcción ya a nuestro buzo. Entonces repetimos esta primer fila de los cuadritos y repetimos esta segunda fila de los puntos bajos. Los puntos bajos nos tienen que coincidir con ese número de puntos que hicimos en la base de puntos altos. Es decir, en mi caso son 90 puntos altos, me tienen que coincidir 90 puntos bajos, porque si no empezamos a hacer disminuciones y el tejido se nos va cerrando bastante. Entonces yo voy a ir trabajando mi fila de puntos bajos hasta llegar acá a esta partecita de acá para indicarles cómo hacer estos dos de acá y indicarles cómo subir para hacer ya nuestras siguientes filas. Vamos a hacerlo de esta manera. Entonces, tomando acá las dos espiguitas de nuestra cadena y en el siguiente las dos espiguitas de nuestra cadena y vamos a ir tejiendo puntos bajos en cada espacio de cadenas y cada espacio de punto alto doble y de punto alto cerrado, perdón, al lateral que tenemos. Acá ya me faltan solamente 4 punticos bajos por hacer, entonces voy a tejerlo acá en las cadenas, uno, acá en la otra cadena el segundo, y uno podría pensar que acá es el último punto alto que tiene que, el punto bajo que tiene que tejer. Sin embargo, recordemos que nosotros iniciamos con 3 cadenas y esas cadenas representan un punto alto. Entonces yo voy a introducir ahí, como por esa espiguita que se forma de las cadenas, voy a introducir ahí mi aguja para hacer ahí mi punto bajo número 90, que es en mi caso porque yo tengo 90 puntos altos de base. Ahora volvemos a repetir esta fila de los cuadritos. Entonces recuerden, subimos con 1, 2 y 3 cadenas. Esto solo lo hacemos al inicio del punto para dar giro. Estas cadenas ya me cuentan como el primer punto alto doble. Luego tomo una lazada, me introduzco por la segunda que tengo después del ganchillo, saco una hebra, me quedan 3, tomo una lazada y me introduzco por esta primera que hice, esa primera cadenita que hice para darle el giro al tejido, saco y me quedan 5 hebras en total y me voy al siguiente punto y ahí voy a sacar mi hebra, me quedan 6 en el ganchillo, voy a cerrar esas 3 primeras y esas 4 con una última lazada. ¿Listo? Y es importante mencionar que las cadenas van a coincidir, o sea, es decir, los puntos altos que hagamos, los puntos altos dobles, van a coincidir con los puntos altos dobles que tengamos de la fila anterior y las cadenas van a coincidir con las cadenas que tengamos de la fila anterior. No puede quedar, por ejemplo, un punto alto montado sobre un espacio de cadenas, sino tiene que quedar las cadenas encima de las cadenas y los puntos altos encima de los puntos altos. Entonces vamos a ir tejiendo de esta manera. Recuerden que si algo no les quedó claro respecto a cómo se teje este punto, lo que deben hacer es devolver el video e irse a esa primer fila que trabajamos. Se van paso a paso a ver cómo trabajamos esa primer fila, para que les quede súper claro y puedan tejer sus filas de repetición. Entonces recuerden que repetimos la primera fila, que es esta que estoy haciendo, en la que estoy haciendo el diseño de los cuadritos, y la segunda fila, que es en la que voy a trabajar mis puntos bajos. Entonces esto es lo que vamos a repetir haciéndolo de esta manera. ¿Listo? Entonces voy a hacer acá una repetición, una última repetición o aclaración de el punto por si aún hay dudas. Entonces acá acabo de terminar uno, hago 2 cadenas, voy a hacer acá 1 y 2 cadenas, voy a tomar 2 lazadas, salto 2 puntos y en el tercero
voy a introducir mi gancho y cierro 2 y cierro 2 para hacer un punto alto doble. Entonces luego me voy acá a esta parte lateral de mi punto alto doble, tomando esta parte del punto y estas dos espiguitas, saco una hebra, me quedan 3. Luego tomo una lazada, me meto en la parte de abajo de ese mismo punto, la parte lateral, saco una hebra, me quedan 5 y voy a meter mi gancho en el siguiente punto, en el punto que tengo al pie, y saco, me quedan 6 hebras. Voy a cerrar esas 3 primeras juntas y me quedan 4 y voy a tomar una lazada para cerrar esas 4 juntas. Y así es como se debe ir viendo el tejido de nuestros cuadritos. Voy a repetir hasta que tenga 20 centímetros, como ya les dije. En mi caso, como yo ya tejí una de las piezas, sé el número exacto de filas que tengo que hacer. Entonces yo tengo que hacer 12 filas para llegar a mis 20 centímetros. Bueno, yo acá ya completé mis 20 centímetros que necesitaba. Entonces en total yo hice 2, 4, 6, 8, 10, 12 filas, que eran las que requería. Acá lo que voy a hacer para terminar esta parte es, porque voy a cambiar de color. Si ustedes no van a cambiar de color, simplemente trabajan hasta aquí, puntos bajos, y de ahí trabajan solamente hasta esta parte de acá, para poder sacar ya lo que es la sisa de nuestro tejido. Entonces yo llegué acá, voy a hacer una cadenita para rematar mi tejido, y ya tengo acá mi hebrita cortada. Entonces voy a pasarla por acá, no necesitamos una hebra tan larga, y ajustamos. Y ahora voy a girar acá mi tejido y voy a traer mi nuevo color, el que voy a usar ahora. Voy a saltarme 1, 2, 3, 4 puntos, 4 espacios, 1, 2, 3, 4, y acá en este quinto espacio me voy a anudar. Entonces saco mi argollita y con esta hebrita cortica hago una pasada primero para ajustar, anudarme ahí, y ahora hago una cadenita para dar altura, y ahí mismo voy a trabajar mi primer punto bajo, y nos vamos trabajando puntos bajos así hasta que lleguemos a 4 puntos antes de terminar nuestra fila. Entonces acá voy a trabajar acá en este punto bajo, en esta cadenita, mi punto bajo. Bueno, acá yo ya estoy llegando acá a esta última parte donde voy a terminar de trabajar mis puntos bajos para hacer ya lo que es la sisa de mi buzo. Entonces acá voy a trabajar puntos bajos justamente hasta este punto. Acá uno, y acá haría mi último punto bajo, y me tiene que quedar libre 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y este 4. Entonces ahí estoy disminuyéndole un cuadro a cada lado. Entonces estoy haciendo en total 2 disminuciones en la fila, y acá vuelvo y empiezo a trabajar lo que es mi punto. Entonces 1, 2 y 3 cadenas, giro mi tejido y vamos a hacer acá nuestro punto alto doble. Entonces ahora voy a hacer estas pasadas, me salto este y me voy al siguiente, y cierro los 3 primeros y luego cierro esos 4 que me quedan. Hago mis 2 cadenas y 2 lazadas para hacer un punto alto doble, salto 2 espacios y me voy a hacer mi punto alto doble, saco 2 y saco 2, tomo una lazada, me meto por la parte de arriba lateral de mi punto alto doble, saco una hebra, tomo una lazada y me meto en el lateral, en la parte de abajo, tomo una hebra, saco la lazada y en el siguiente espacio introduzco mi aguja, saco hebra, cierro esos 3 que tengo primero en mi ganchillo
me quedan 4 en mi ganchillo y cierro esos 4 juntos. Y esto es lo que voy a ir repitiendo. ¿Cuánto van a ir repitiendo? Los centímetros que ustedes necesiten hasta completar el alto que ustedes necesitan. En mi caso son 18 centímetros y son un total de 11 o 10 filas. Entonces voy a trabajar estas filas y vengo para indicarles cómo vamos a trabajar el tema de las de la manga o de la sisa de nuestro tejido. ¿Listo? Entonces vamos a ir trabajando acá de manera muy repetitiva como lo hicimos en la parte de abajo. Entonces miren esta combinación de colores, ojalá ustedes la pudieran ver, es que la cámara no deja ver. Voy a bajarle acá un poquito a la luz para ver si ustedes logran identificar. Miren la combinación de colores que se ve, son unos azules que se ve súper lindo. Entonces ustedes pueden hacer su uso combinado o pueden hacerlo en un solo color y también les va a quedar muy lindo. Entonces vámonos de esta manera. Y acá vamos a sacar esto. Bueno, entonces aquí ya tengo el delantero y el trasero de mi saco y ya los tengo enfrentados. Yo adelanté acá la costura en la parte de acá de este lado, la costura de esta zona. Acá, espérenme, les enfoco mejor. Acá está la costura en esta parte de acá. Y dejé separado acá con unos ganchitos marcadores. Entonces eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a tomar la medida de nuestro cuello hasta nuestro hombro y esa medida en mi caso yo la dividí en dos porque yo no quería que me quedara tan cerrado el saco. Entonces mi medida era de 15 centímetros y de 14 centímetros y yo la dejé de 7 centímetros esta medida de la costura. Entonces vamos a tomar de la esquina, acá ven, 7 centímetros, de la esquina donde terminamos hasta aquí, tomamos la medida y ajustamos y nos apoyamos de ganchitos marcadores para acomodar esta medida. Nos apoyamos de ganchitos marcadores y que coincidan la misma cantidad de puntos a este lado que a este lado. Si dejaron acá a la orilla una hebra larga, pueden usar esa misma hebra larga y si no, se anudan. Yo acá me voy a anudar porque no dejé la hebra larga, quedó muy cortica y no alcanzo a realizar la costura con esa hebra. Entonces acá ajusto, acomodo y anudo. Y vamos a empezar a hacer una costura que nos quede invisible para que no se note esta unión. Estas hebras ahorita las vamos a esconder. Entonces vamos a acomodar acá de esta manera nuestro tejido y ahí ya tengo el primer punto enganchado. Entonces me voy a la parte interna del punto. Acá vamos a bajarle un poco para que quede más cerca a la parte interna y meto mi aguja por los dos primeros puntos que tengo hacia el lado derecho en la parte interna. Entonces meto mi aguja por la mitad y meto mi aguja por la mitad de mi siguiente punto, halo mi hebra y me voy al frente a los dos primeros puntos que tengo. Entonces meto mi aguja por la parte de en medio y de abajo hacia arriba para tomar la otra mitad del siguiente punto. Halamos y vamos ajustando para que nos quede bien apretada esta unión y acá repetimos. Entonces me voy a los dos puntos siguientes en el lado derecho. Acá lo pueden ver en el lado derecho. Entonces meto mi aguja por arriba tomando la mitad del punto y después por abajo tomando la mitad del siguiente punto. Ajustamos, acomodamos, acabo de acomodar este porque se me mete, listo. Acomodamos y vamos ahora al siguiente espacio. Entonces la mitad del punto y la mitad del punto
del siguiente punto en el lado izquierdo. Entonces tomamos 2 puntos del lado izquierdo y 2 puntos del lado derecho y vamos ajustando, sin ajustar demasiado porque se va a fruncir, pero sí ajustando lo suficiente para que el tejido no se nos vaya, la costura no se nos vaya a abrir. Entonces nos vamos de esta manera. Y acá. Volvemos acá. Y así vamos a ir realizando esta costura, todo hasta que lleguemos aquí a nuestro ganchito marcado, tomando 2 puntos del lado derecho, la mitad de esos 2 puntos y la mitad de estos 2 puntos del lado izquierdo. Acá ya estoy llegando a mis 3 últimos puntos, entonces tomo 2 del lado derecho, ajusto y 2 del lado izquierdo y ajustamos. Ahora voy a quitar mi ganchito marcador y en ese último punto que tengo voy a hacer mi remate. Entonces tomo mis 2 hebras de en medio, ajusto, dejo una argolla y ajusto, ajustando bastante bien, y repito este nudo nuevamente para que me quede bien fijo y bien segura mi costura. Entonces repetimos este nudo 2 veces y nos queda de esta manera la costura de nuestro hombro. Ahora vamos a ir a esconder esta hebra por la parte de adentro en medio del punto y tendríamos ya unidas la parte de arriba de nuestras 2 piezas, delantera y trasera. Bueno, ahora nos vamos a pasar a hacer el busito, las mangas de este busito. Entonces, para ello yo quise hacerle un resortico acá en la parte de abajo porque yo quiero que me quede acá entallado en la parte del puño, y fui aumentando para que la manga vaya consiguiendo este efecto como acampanado. Entonces ustedes pueden ver, ahí está más ancho hacia la parte de arriba y va achicándose hacia la parte de abajo. Vamos a empezar a tejerla desde el puño y vamos a empezar a hacer aumentos para darle la forma acampanada a nuestra manga. Para la construcción de esta manga necesitamos 2 medidas. La primera medida es la del largo que queremos darle a nuestra manga, es decir, el largo de nuestro brazo desde el hombro hasta la muñeca, hasta la parte de acá de nuestro brazo, y a ese ancho le vamos a quitar, a ese largo le vamos a quitar los centímetros que queramos para el puño. En mi caso fueron 5 centímetros y mi medida total de la manga fueron 46 centímetros. Entonces voy a hacer 5 centímetros de resorte y 41 centímetros de tejido con mi punto. También vamos a necesitar la medida que tenemos en el ancho de la unión de nuestras 2 piezas, la trasera y la delantera. O una foto de la estructura de la manga. Te espero en el siguiente video para enseñarte a tejerla y a unirla a nuestro buzo para ya terminarlo. No olvides suscribirte al canal y dejarme un comentario si te va gustando este saquito.
Bye, te espero en el próximo video.